Mackintosh nació en 1868 y murió en 1928. ¿Por qué incluimos a Charles Rennie Mackintosh en este análisis? Porque sin dudas que prevaleció un concepto de belleza diferente a lo que hemos visto. Y esto redunda en una plasmación armónica. Mackintosh utilizó pequeñas herramientas que nos pueden servir como criterio de diseño de arquitectura sagrada que aún hoy son vigentes. Comenzó de aprendiz con un arquitecto escocés mientras tomaba cursos en la Escuela de Arte de Glasgow, siendo esta escuela una de las más prestigiosas de ese momento en Europa. Allí perfeccionó su técnica de dibujo, de acuarela, pero por sobre todo adquirió los rudimentos para el diseño total. Podemos decir que Mackintosh es un heredero formal de las Art and Craft, de la labor de William Morris y todo su movimiento de artes y oficios. Como herramientas para el diseño total, hay pequeños elementos a considerar. En primer lugar, no acusa influencias historicistas directas. Realiza un juego permanente de composición simétrica o de simetría compensada, a la vez que a veces juega con la asimetría, pero de una forma armónica. Sus composiciones son más bidimensionales que volumétricas, y en ellas prefiere la predominancia de la línea. Sus diseños y composiciones reclaman influencias celtas e influencias danesas. Hay algunos estudiosos que también le adjudican alguna influencia del británico William Blake, sobre todo en el uso exuberante de las curvas como figuras compositivas predominantes. Por ese entonces, en muchas escuelas de arte de Europa aparecen estampas japonesas y eso permite tener referencias indirectas de los estudiantes que veían en esos diseños minimalistas orientales una guía para un cambio anti-academicista. Mackintosh nunca negó la influencia de las Art and Craft y también del simbolismo británico, al punto que reproduce detalles de obras de Vernon Jones, pero ante todo como herramienta considera un orden establecido de la naturaleza. Nada queda librado al azar, todo está en su posición justa y necesaria. Tiene un concepto claro de la idea de arte total, donde hay un todo acabado al que si se le saca una parte queda una lectura incompleta. La parte es al todo como el todo es a la parte. En sus composiciones prevalecen la geometrización y la ortogonalidad. Y cuando tienen que plasmar figuras, las estilizan de tal forma que terminan geometrizándolas. Estos diseños constituyen evidentemente una innovación total para la época en el diseño internacional. Tienen un estilo orgánico que va a ser influyente en lo que después será constituido como el Art Nouveau. Siendo muy joven, a los 28 años, Mackintosh gana el concurso para la construcción de la nueva Escuela de Arte de Glasgow. Y este encargo, por falta de presupuesto, no se hizo en una sola etapa. Se hizo a lo largo de más de 10 años. Pero esto fue positivo ya que permitió seguir madurando el diseño y seguir ajustando claves importantes como por ejemplo el diseño interior, el diseño del mobiliario y sobre todo la muy particular biblioteca con un diseño integral. Es por eso que el edificio comienza a construirse en 1897 y en la primera fase dura hasta 1899.
Y después pasan unos 7-8 años y en 1907 hasta 1909 es donde se concluye la segunda etapa. Si analizamos la fachada principal del edificio de la Escuela de Glasgow, notaremos una especie de simetría compensatoria, donde quizás no es arbitraria la colocación de 7 hileras de ventanas, 4 más 3 divididas por el acceso principal, que no está al centro de la composición, sino que se desfasa hacia la izquierda. El acceso está jerarquizado por una entrada en una especie de embudo y que en el nivel superior tiene un arco que caracteriza y jerarquiza la entrada al edificio. Algo absolutamente innovador para la época son las grandes superficies vidriadas que lo que harán es promover el trabajo diurno y que fomentará un ambiente diáfano acorde con las ideas de las Art and Crafts. Una serie de bow windows vidriados con unos volúmenes que sobresalen en la fachada lateral constituyen uno de los elementos más revolucionarios de la estética de fines del siglo XIX y que tendrá mucha influencia en los arquitectos de las generaciones que vendrán posteriormente. A la vez es utilizada la piedra arenisca como elemento de terminación y constituye un elemento tradicional de la arquitectura escocesa. En definitiva, piedra, vidrio y metal constituyen la nueva expresión de la arquitectura escocesa de vanguardia. Este edificio es emblemático y sirve como referencia para sacarse lastres académicos de encima, y eso permitió avanzar a los pensadores y realizadores para la arquitectura en el siglo XX. Lamentablemente, en el año 2014 y posteriormente en el año 2018, este edificio sufre 2 incendios que lo devastan. O sea que en definitiva se hace imperiosa la reconstrucción de este edificio, pues es uno de los emblemas de Escocia. La otra obra que hace famoso a Mackintosh es la Hill House, un encargo de un editor, Walter Blackie, que en 1904 le encarga su residencia familiar. Externamente sus formas son netamente depuradas, pero el interior es una sinfonía de composiciones simétricas y cromáticas que hacen un espacio especial de la arquitectura doméstica y que tiene huellas de arquitectura sagrada. Los espacios interiores de la Hill House son radiantes, son luminosos, que da gusto habitarlos debido a que incentiva el realizar actividades dentro de ella. Su decoración fue cuidadosamente concebida y esta decoración se debe tanto al diseño de Mackintosh como al de su esposa Margaret MacDonald. La Hill House tiene influencias de la Red House de Philip Webb y William Morris, nada más que 50 años más tarde. La concepción, al igual que la Red House, es de planta en L, donde también sobresalen los volúmenes de las escaleras, ya sea la escalera principal o la escalera de servicio, que articulan los pliegues de los volúmenes de la casa. Ya en planta alta, los dormitorios constituyen los protagonistas fundamentales del espacio doméstico. Fíjense, por ejemplo, en el diseño integral de este dormitorio principal residencial. La decoración es exquisita. Parece un ambiente contemporáneo y sin embargo tiene más de un siglo. La simetría de la cama está supeditada a toda la decoración del dormitorio. Si la miramos externamente, quizás nos parezca algo tradicional de la arquitectura británica, escocesa, pero tiene elementos de énfasis volumétricos que la hacen diferente. Y sobre todo el despojo de ornamento, cuestión que va a ser muy considerada
por aquellos que intentan depurar a la arquitectura de todo ornamento superficial. Las particulares sillas que diseña Mackintosh para esta Hill House constituyen un elemento que hasta el día de hoy son importantísimos en la historia del diseño universal. Aquí no hablamos de ergonomía, pero sí de belleza proyectual. Podemos ver en la chimenea de la habitación principal de la Hill House un diseño espectacular, simétrico, luminoso, con elementos de diseño tanto de Mackintosh como de su esposa Margaret. Aquí la simetría no es académica, no es pesada y sí es armoniosa. Una cosa importante a destacar son los techos inclinados, que son evidentes para un clima riguroso como el escocés. Y esto va a ser una cosa diferente a lo que se va a manifestar en la posterior modernidad, en la cual parece que la premisa tiene que ser la azotea o techo plano horizontal, cuando en realidad la tradición arquitectónica marca que cuando hay regímenes pluviales importantes, así como también nieve en el clima, es absolutamente imprescindible considerar grandes pendientes de techo y hacerlas inclinadas. En este caso, en la Hill House, Charles Rennie Mackintosh no rehúye a ese desafío climático. Lamentablemente, no siempre los esfuerzos de estos diseñadores son reconocidos en vida y Mackintosh tuvo un final bastante triste, olvidado, fruto de su adicción a la bebida. No obstante, quedan sus edificios, sus diseños, sus muebles como fieles testigos de un hombre que, al igual que Morris, sabía que la vida era corta, pero que el arte es largo, es extenso, es prolongado. Debemos agradecer la existencia de este tipo de personajes que hacen más digno el vivir humano.